Bueno, ahí estamos. Bien, como comenzamos a grabar la clase el día de hoy, así que sean todos bendiciones una vez más, estamos aquí y especialmente vamos a continuar de lo que es el texto hebreo, que es el texto que el cual estamos llevando para el estudio y nos quedamos, ¿verdad? En el verso número, bueno, estuvimos en el verso 5, ¿no? Hoy vamos al verso 6 y aquí tenemos paso a paso, ¿va? Desde un principio vamos a comenzar el verso 1, Génesis capítulo 1, verso 1 hasta el verso 6. Y en hebreo es el Bereshit. Vamos a leer desde el principio. Bereshit bara Elohim et hachamay bet haharet. Esto es, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Behaharet aita tou babo behoshech al penei tehon. Berruach Elohim merrajefet al penei. Jamai. Verso 3. Vayomer Elohim, y dijo Dios, y Eji Or, Vayeji Or. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entonces, los quedamos hasta acá, y ahora vamos a ir lo que es este texto de aquí, lo que es el verso 6, hasta aquí. Vamos a ver lo que es esto, ¿va? Donde dice, Vayaret Elohim et Jaor Ki Tov. Y vio Dios que la luz era buena, que vimos el otro día. Vayabdel Elohim hasta acá. Entonces, vamos a ir a esta parte, a desglosar todo. Vamos a tratar de llegar hasta el verso 9, si es posible, ¿verdad? A donde tenemos Vayikra, Vayomer, Elohim. Vamos a tratar de llegar hasta estos textos para poder hacer un buen desglose de lo que es la escritura. Así que eso es la idea del día de hoy para poder estudiar el texto paso a paso. Y fue la tarde y la mañana un día. Aquí en este caso, yendo al texto, la Biblia no describe las cosas de una manera estrictamente lineal, como llevándolo paso a paso. Lo hemos visto desde un principio cuando iniciamos a partir del verso 1, sino que más bien avanza de una manera circular o espiral. Y por esta razón no se debe entender estas palabras como un seguimiento de lo que ocurrió antes. Si nos podemos a pensar, ¿qué sucedió antes de que Dios diera la orden? Especialmente, Él diera la orden de que la luz, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. O sea, no hay un orden explícito de lo que se llevó paso a paso, sino que acá lo que hace la escritura es que lleva el texto, especialmente lo más importante. Así que pues por esta razón que se debe de entender esas palabras como un seguimiento de lo que ocurrió antes, sino como un resumen. Es lo que tenemos en la explicación del texto. Como que si resumiera lo más importante paso a paso de lo que pasó durante todo ese día. Porque si nosotros llegamos a entender o de una manera de que todo lo que se dio en ese día, un día de 24 horas en el tiempo de Dios, que no es el nuestro, entonces, si eso se hubiese dado paso a paso escrito acá, prácticamente sería mucho lo que se hubiese escrito en ese texto. Entonces, lo que tenemos prácticamente en este texto, y fue la tarde y la mañana un día, todos a partir del verso 1 hasta esta parte, entonces todo es como un resumen, según la Torá o el Pentateuco, o los 5 libros, como es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, lo que es Bereshit, Shemot, Vayikra, hasta Devarim. Entonces, todo lo que se empieza, así que acá el día es totalmente contrario a lo que nosotros tenemos ahora, porque para nosotros el día comienza a partir que el sol sale en la mañana y termina cuando ya el atardecer, cuando ya la luz del sol se esconde y la noche llega prácticamente, o sea, las tinieblas o la oscuridad. Pero acá es todo lo contrario, porque el día empieza con la noche. En nuestro calendario, nosotros tenemos que el día empieza con la medianoche, y si fuera día a día, pues comenzaría a las 6 de la mañana. Es cuando en algunos países, depende del lugar donde esté, el día comienza o sea, el sol comienza a alumbrar, depende del lugar donde esté, y son en diferente horario. Pero acá, según la escritura, el día empieza con la noche. Primero, dice el texto que primero había oscuridad. ¿Qué era lo que existió desde un principio
cuando Dios crea lo que es los cielos y la tierra. Lo primero que había era oscuridad. Pero ahora, ¿qué es lo que en nuestra vida viene? Entonces, en el día de hoy, para que la luz llegue a nosotros, como en un principio la creación fue, ¿en qué mundo vivimos? Vivimos en un mundo de oscuridad, en un mundo de problemas, en un mundo de drogadicción, en un mundo de material, en un mundo carnal, en un mundo de deseos. Y eso todo es un mundo de tinieblas. Eso es un mundo de oscuridad. Y prácticamente el mundo entero vive en oscuridad. Y es lo que de un principio hubo, que fue oscuridad. Ahora, después que viene la crisis, luego vino la luz. Primero fue oscuridad y luego vino la luz. Así que para el ser humano hoy en día es difícil que uno diga, no, pero yo he crecido en un mundo diferente, yo he sido buena persona, he vivido en la luz. No, porque para nosotros el ser humano lo primero que hay es oscuridad, y la oscuridad viene, es lo que vive en la oscuridad, es pecado, es maldad, es vivir en un mundo con el enemigo. Pero después cuando llegamos a una conclusión y el saber que Dios viene y nos da esa luz, el cual vimos la clase pasada, que esa luz es el Mesías, es el Salvador del mundo que viene a iluminar nuestra vida. Así que ese es un día. Así que primero es oscuridad y después viene la luz del día. Aquí no dice que fue primero día porque los demás días no habían venido todavía. ¿Sí? Aquí sí entendemos esa área. Y por eso no se podía hablar de una secuencia de días, sino solo de un día. Por lo tanto, dice un día o día uno, el John Ehad. En hebreo es John Ehad. Ahora, aquí tenemos lo que es el primer día. Ahora, cuando vamos al texto y las palabras Vayehi Erev, que no quiere decir y fue la tarde, es lo que tenemos en el texto hebreo, Vayehi Erev. Voy a volver a compartir el texto en hebreo otra vez para que tengamos una mejor idea. A ver, Vayomer Elohim, Kara Laila. Aquí dice, y dijo Dios, Vaikra Elohim, aquí fue la noche. Kara Elohim, aquí está. Vayehi Erev. Esto de Vayehi Erev es lo que estamos exponiendo acá en el texto, que Vayehi Erev no quiere decir y fue la tarde, sino que quiere decir y hubo desorden. Entonces, la Reina Valera traduce y fue la tarde. Si lo tratáramos de explicar al texto crítico, al pie de texto, podríamos decir que lo que hubo fue desorden. Porque si hubiera sido la tarde, sí, más o menos te da la idea. Pero es mejor y fue desorden. Entonces, antes de que nuestra vida se arregle, para que cuando el día llegue y la luz llegue, lo que en nuestra vida hay es un desorden, porque la raíz de Erev significa caos, mezcla, desorden. O sea, nuestra vida antes de que la luz llegue es un caos. Nuestra vida antes de que la luz llegue, hasta que el día llegue, es una mezcla de pensamientos encontrados, es una mezcla de que en nosotros no entendemos problema tras problema, situación tras situación, y es un desorden prácticamente. Entonces, es donde viene la raíz de Erev. Y es por eso que la noche es llamada Erev, porque cuando el sol baja, o sea, el sol comienza a bajar, la visión se hace confusa, porque cuando el sol comienza, mientras tenemos el sol, nosotros miramos al 100%. Ahora, cuando el sol se comienza a esconder, vemos que nuestros ojos como que si poco a poco se va apagando, la visión nos comienza a bajar, la visión se hace más confusa. Y si nosotros a eso de las 6, 7 de la noche comenzamos, tú puedes ver hacia allá y vemos que no somos capaces de poder distinguir lo que se lee. ¿Por qué? Porque nuestra visión comienza a bajar, porque en ese momento la oscuridad ha comenzado a llegar. Así que la palabra de la Torah para mañana es Boker. Esto es lo opuesto. Cuando el sol sale, el mundo se hace Bikoret. Es un mundo ordenado, o sea, todo el mundo comienza a ordenarse. Lo que no vemos en la oscuridad, porque la oscuridad, obvio, no se puede ver. Entonces, cuando ya el sol llega, cuando es la mañana llega, prácticamente todo se comienza a ordenar. Todo viene en nuestra vida, todo se comienza a ordenar paso a paso. Claro, para discernir de esta manera se explica que los primeros días son contados a base de la obra de poner las cosas en orden, que antes estaban desordenadas.
Cuando un elemento es transformado de desorden a orden, se habla de tarde y mañana. ¿Sí? Eso que tiene que estar claro en nuestra vida, que cuando un elemento es transformado de desorden a un orden después, bueno, se habla de tarde y de mañana. Se habla del caos a la armonía. Entonces, ¿qué es lo que se nos pide a nosotros? Que cuando nosotros venimos y dejamos lo que se llama el viejo hombre atrás, ahora, si estamos en oscuridad, ese viejo hombre va a estar hacia nosotros, va a estar pegado a nosotros. Cuando a partir que la luz llega, a partir que la mañana llega, entonces es cuando en nosotros tenemos que comenzar a despojar lo que se llama el viejo hombre, que se vaya el viejo hombre. Entonces tiene que salir de nosotros para que pueda entrar la luz del día. Entonces en el ser humano tiene que comenzar a que ese viejo hombre se vaya. De igual manera, esa parte que está en nosotros que no logra ver más allá, se tiene que salir de nuestra vida. Pero todo eso depende de la llegada de la luz, de la llegada de la mañana. Así que el día 1, lo que es el Yoneh Had, o que se conoce hasta el día de hoy en el hebreo moderno como Yom Rishon. Y si lo tradujéramos a nosotros, el día es el día domingo. Ahora es el día domingo. Así que la palabra día en hebreo es Yom. Tiene 4 significados principales. Para día al español, que traduce Yom en hebreo, día, primero es el tiempo cuando hay luz. Lo primero que nos da a entender en el idioma hebreo es que día es 12 horas de luz. 12 horas de luz, según Génesis 1.5, la parte A. Ahora, la otra parte, el otro significado es que un día significa a una jornada de 24 horas. Ese es el segundo significado. Y el siguiente significado es un tiempo más largo, limitado a una época, según Génesis 2.4. O sea, si nosotros tenemos un tiempo más largo y es limitado, equivale a día también, que es 24 horas. Y la siguiente explicación es que según Salmos 94 y segunda de Pedro capítulo 3 verso 8, también dice que un día es igual a 1000 años. 24 días es 1000 años, y Pedro todavía lo hace más claro, que delante de Dios un día son 1000 años y 1000 años es un día. Así que el primer día está ahora completo, lo que es el primer día. Ya pueden ser 12 horas, 24 horas o un tiempo limitado, o quizá 1000 años fueron lo que pasó aquí. Así que el primer día, acá, cuando la Torah emplea el número cardinal, 1, o día en vez del número ordinal. Primer día para indicar que en estos días Dios fue uno, porque esta frase puede interpretarse como el día del único Dios, como que si ese día solamente Él existió, Él estaba. En ese día Dios era aún el único ser espiritual en existencia, no había nada más, nadie más en este mundo. Pues los ángeles hasta el momento no habían sido creados, porque los ángeles fueron creados hasta el segundo día. Eso es lo que dice el comentarista judío Rashi. Ahora, cuando hablamos de la creación, desde el verso 1 en adelante, la Biblia claramente nos dice que la existencia del hombre y de todo lo que hay en la tierra hasta el día de hoy y en el universo por completo, como los planetas, galaxias y todo lo que se encuentre ahí, no es producto de un accidente, ni es una casualidad, como vimos en la clase pasada, ¿verdad? Que acerca del tema de la evolución, según que todo evolucionó de la nada, que eso fue provocado por una catástrofe que se provocó, el cual tenemos hasta el día de hoy lo que vemos. Pero para que haya algo, tuvo que haber venido de algo. O sea, no puede hacerse una explosión si no hay una razón, algo del cual lo haga explotar. Así que lo que aquí el texto nos dice es que fuimos creados por Dios y fuimos hechos con un propósito. Para eso fuimos hechos nosotros con un propósito. Ahora, lo que tenemos desde el Génesis 1 en adelante, tenemos el día 1, que lo primero que se crea es la luz. Eso lo vimos en la clase pasada. El día 2, lo que es el día 2, según Génesis 1, 6 al 8, tenemos que lo que se hizo acá, que Dios separó las aguas de las aguas.
El día 3 se hizo la tierra seca y toda la vegetación que existe en todo el planeta. El día 4 Dios creó lo que es la lumbrera, lo que es el sol, la luna, las estrellas, los planetas y todo lo que vemos en todo el universo. El día 5 Dios creó lo que es los animales. Dios creó todos los animales, lo que existe, todo lo que hay y lo que ha existido, es el día 5 Dios lo creó. En ese día hizo los peces también, todos los animales acuáticos que hay en el mar, en los ríos y todo, pues ese día, el día 5 fueron hechos, al igual que las aves, según el verso 20 al 23. Y en el sexto día, ahí es cuando Dios hace al ser humano. Eso está del verso 24 hasta el verso 31. Pero vamos a explicar lo que es el día 2. Ya tenemos claro que en el día 1 se hizo lo que es la luz, porque lo primero había era pura tiniebla en todo. Entonces, según el día 2, que en hebreo se dice Yom Shelosh, según Génesis 1:6 dice el texto, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Bien, en ese grano estaba toda la materia prima, según, según lo que tenemos acá. El resto de las cosas, cuando ese grano que era tan pequeño que no había sustancia, en él fue expandido, se transformó en una materia y entonces es cuando inicia el tiempo en una cuenta a contarse. Así que la ciencia moderna ha mostrado que la energía es la única sustancia que realmente no tiene sustancia y que puede transformarse en materia. Así que lo podemos ver, ¿verdad? Acerca de esto. La famosa ecuación del Einstein, que es el EWMC2, nos dice que la energía puede transformarse en materia. ¿Y qué es eso de Einstein? Bueno, pues esto es lo que se traduce como la energía es igual a la masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces, esto que puede medir esto nos dice que esta energía puede transformarse también en materia. Esto es muy interesante. Y es por eso que lo primero que se crea ahí, cuando Dios crea la luz. Y vemos que esa misma hace que lo demás se convierta en materia. Ahora, lo que nos lleva a Génesis 1:7, dice, e hizo Dios la expansión. Cuando Dios viene y hace la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Entonces, el verso 7 comienza que Dios, lo que Dios hace acá en la expansión, allá en ello, comienza a separar lo que es las aguas que estaban arriba y las que estaban abajo sobre la expansión. Dios dice, bueno, sepárense las aguas de las aguas, sea la arriba y hacia abajo, y se separaron, y dice el texto, y fue así pues fue lo que pasó. En ese texto parece indicar que había agua, posiblemente en forma de vapor, no en forma como la tenemos hoy en día, como almacenada esa agua. Vimos que en la clase antepasada, que las primeras 4 materias, o sea, las 4 que se crearon fue el agua, el fuego, el aire y todo eso, pero que se pueden escuchar y quizás, pero no se pueden tocar, porque es algo que vimos de la palabra bow, que es algo vacío, pero que sí tiene vida. Entonces, esta agua no es la agua que apareció, que aquí, cuando Dios hace eso, no es un agua acumulada como la que tenemos hoy, sino que era un agua en forma de vapor, que estaba encima de la atmósfera, alrededor de la tierra. En tal caso, esta agua fue la que cayó sobre la tierra durante el diluvio en tiempos de Noé, cuando dice el texto en 7:12 de Génesis al 14, dice que se abrieron las cataratas de los cielos, o sea, comenzó a llover por 40 días y 40 noches. Bueno, pues, o sea, llegamos a la conclusión que en este caso fue el agua que cayó durante el diluvio en tiempos de Noé. ¿Cuánto? Imagínense de dónde, porque supone al día de hoy que para que llueva, las nubes bajan hacia las partes que hay agua, lo que es los ríos y los mares, el agua y todo, y después sube y se llevan toda esa agua en el vapor. Entonces la llevan hasta allá y es lo que regresa con la lluvia. Pero en este momento acá nosotros tenemos el texto, ¿verdad? Que
que esto lo que había ahí era el vapor. Así que de esta agua protege la tierra de los rayos radioactivos. Esta agua que está hacia arriba en expansión es lo que protege a la tierra de los radioactivos del espacio que hacen daño a la vida biológica. Qué interesante, la verdad, esto que encontramos gracias al estudio de las escrituras. Dios sabe todo lo que hace y sabe por qué lo hace también. Bien, ahora debemos destacar que la caída del ángel del mal, que es Satanás, no está narrada en el Génesis cómo se inició todo, aquí en el día 1. No está narrada cómo inició todo, ni en el capítulo 1, ni en el capítulo 2, ni en el capítulo 3. Y en ninguno de ellos se narra cómo es que el ángel del mal, que es Satanás, es creado o aparece en uno de estos días. Así que Satanás en el capítulo 3 utiliza una serpiente hablando mentiras a los hombres, al ser humano, a Adán. Parece que este ángel del mal, este ángel de la maldad, este ángel caído, estableció su reino en el aire alrededor de la tierra. Bueno, ¿en qué día? ¿En el primer día? No, dice que lo tenemos acá, que este ángel estableció su reino alrededor de la tierra durante el segundo día. Según Efesios capítulo 2, en el verso 2, dice lo siguiente. Dice Efesios 2, dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿El espíritu de quién opera en los hijos de desobediencia? Pues el espíritu de este ángel del mal. Ese es que hasta el día de hoy está. Entonces, este ángel, en el día segundo, estableció su reino allá en el aire. Quizás esa fue una de las razones por las cuales el segundo día fue el único día cuando Dios no pudo decir que era bueno. En todos los demás días aparece que dice, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y hasta, pero en el segundo día, cuando vamos al texto, y al leerlo, parece que no aparece que diga ahí, bueno, y vi Dios que era bueno. ¿Por qué razón? Porque acá hay una razón, que acá el ángel del mal, es cuando aparece en el segundo día. Ahora, por esto, en el tercer día, Dios dijo 2 veces que era bueno, porque ya no pasó lo que pasó ahí con el inicio del ángel del mal, el ángel caído, el ángel de la mentira, el ángel que solo le gusta que el ser humano sufra, le pone un montón de mentiras, como dice acá, que Satanás utiliza las mentiras para hacer caer al hombre, le pone el mundo de una vida más fácil y quizás un mundo color de rosas, pero todo es una mentira, porque todo lo que habla, como dice en Juan 12, cuando todo lo que en Juan 8:44, perdón, todo lo que habla es mentira, de suyo habla porque es mentiroso y es el padre de la mentira, el ángel del mal. Ahora, vamos al verso 8. En el verso 8 dice, y llamó Dios a la expansión, a la parte de arriba, Dios le llamó cielos. Y como vimos anteriormente, cuando se habla de cielos, es más de uno, plural, más de dos. Llegamos a ver que eran más de dos todavía los cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Sí, ven el verso 8, no dice, y vio Dios que era bueno. No, se queda ahí y llamó Dios la expansión cielos y fue la tarde y la mañana y fue el día segundo. No menciona a Dios que haya sido bueno por esta razón que apareció el ángel del mal. Así que aquí la palabra cielo, que en hebreo es chamaín, esta palabra fue dual, un par de cielos, más de un cielo. Esto puede ser una alusión a los dos tipos de cielo que hay en el universo. El primero que tenemos, que es la atmósfera, y el espacio fuera de la atmósfera, porque durante la atmósfera tenemos un cielo que lo vemos hasta aquí, pero después de ahí, fuera de la atmósfera, tenemos otro cielo más ahí. Entonces, es por eso que chamaín es más de un cielo, y esta palabra es dual, porque es ya para par de cielo, más de uno. Ahora,
Los cielos ya habían sido creados en el primer día. Recordemos en la clase pasada que ya habían sido creados los cielos. Cuando dijo Dios, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, pero aún se encontraban en un estado indefinido. Todavía no estaban establecidos en el lugar en el que deberían estar, porque todo estaba indefinido. Y es cuando en el segundo día, por el mandato de Dios, por la palabra de Dios, Dios lo pone en un firmamento. Así que los cielos se consolidaron, se pusieron en un lugar que Dios lo colocó, formando así una división entre las aguas superiores y las aguas inferiores. Eso lo dice este judío, lo que es este maestro Rashi. Sin embargo, según Maimónides, que se conoce como Rambán, la separación mencionada en este versículo se dio entre los aspectos absolutamente espirituales y ultraterrenales de la creación. Por un lado, y en el mundo tangible que se encuentra dentro del alcance del hombre. O sea, es difícil imaginar esta parte para llegar a la comprensión porque nuestra mente es muy finita. En este momento dice Maimónides que esto se dio en el área espiritual y algo ultraterrenal, que es muy difícil llegar a la comprensión nosotros como seres humanos, que abarca incluso las zonas más remotas del sistema solar, aquello que por lo menos ahora se mide que todos llegan hasta Plutón, que es el último planeta que se encuentra, pero todavía cuando hace la explicación acá, eso va mucho más allá, al rinconcito de lo infinito, de lo infinito. Imaginemos esta parte, lo infinito hasta allá se va, ¿verdad? Y eso es lo que llega a la comprensión de eso, pero que para nosotros es difícil llegar a esa comprensión porque en nuestra mentalidad humana es muy finita. Por el otro lado, este Ramban afirma que no esperen que yo escriba nada acerca de esto, dice que una explicación para que tengas una idea, y no hay algún comentario alguno, el cual yo estuve viendo algún comentario que llegara a entender esto. Lo único que encontré fue esto, que la creación del segundo día, ya que la Torah misma no profundiza en este tema, no da más detalles de esto, los versículos en su sentido literal no exigen tal explicación prácticamente, o sea, no hay algo más que le podamos sacar porque es algo que va mucho más allá de nuestra mente imaginativa. Aquellos que extienden una explicación tienen prohibido revelarla. ¿Por qué razón? Porque aquellos de nosotros que no la entendemos, porque si no la entendemos, obvio que no la vamos a explicar, y si se entienda, dice este Ramban, no está prohibido, no se está prohibido hacer especulaciones sobre lo desconocido. Entonces, si uno llega a entender el universo, ¿qué es lo que hay más allá? Aunque tenga ideas, ¿cómo uno va a dar una explicación de algo que solo es especulación? De algo que se desconoce. Entonces, no podemos afirmar o decir algo que uno no tiene una base para poder explicar en esta área. Así que lo que Rambán quiere decir es muy claro. Lo que Maimónides quiere decir es muy claro, que el firmamento y las aguas superiores e inferiores son esa clase de misterios que en la escritura están, que no nos dio a revelar a nosotros. Y como lo que dice Deuteronomio 29:29, que las cosas secretas le pertenecen a Jehová, esas cosas le pertenecen a Dios. Y no nos fue posible que se nos la revelase a nosotros, porque lo importante para nosotros ya se reveló, que es la salvación. Así que bien, que son imposibles de conocer para el hombre, o bien que debe quedar limitado a las personas calificadas para conocerlos. Dado que no hay una bóveda celeste sólida que envuelva la tierra, los comentaristas, incluyendo el Ibn Ezra, Malbim y Rashi, y Hirsch, analizan que el significado del vocablo firmamento, en el término general, ellos comentan que este se refiere a la atmósfera que rodea el mundo, a donde el límite del universo está. Dicen que supuestamente se refiere a esto. Este es el único día que se acerca tal cual la Torah no dice que era bueno. Rashi explica que este término es empleado solamente para una creación acabada, cuando ya está terminada. Pero las ideas de las aguas que fue iniciada en el segundo día no se completó, sino hasta que llega el tercer día en el cual Dios comienza a crear lo demás. El Midrash, que es uno de los comentaristas, es uno de los comentarios del texto hebreo, da una razón muy diferente a esto. Y dice el Midrash que las aguas se dividen en este día, en el segundo día, lo cual simboliza una contienda que tiene lugar cuando se rompen los lazos que unen a la gente. O sea, ahí dice el Midrash que esto se rompe cuando
los lazos que se unen a la gente. Las escisiones y las controversias no pueden llamarse algo bueno. Así que Laila señala que debido a la que la contienda se inició en el segundo día y no el primero ni después, el salmo que cantaban los levitas en el servicio del templo en los días lunes, lo que es el segundo día, que también es el canto del día en nuestra plegaria matutina de los lunes, fue compuesto por los hijos de Coraj o de Coré, como se conoce en español. El instigador de enfrentamiento que él tuvo contra Moisés y contra Aarón. Así que es por eso que se da en el segundo día ese canto de ellos. Ahora, Rabenu Behai dice que también da otro comentario acerca de esto. El motivo por el cual dice el Antiguo Testamento o el Pentateuco o la Torá no afirma que los logros del segundo día fueron buenos, dice este comentarista que según él, esto se debe a que la creación de los ángeles y el firmamento, si bien se trató de algo trascendental, no constituyó el principal objetivo de la creación. Más bien, el principal objetivo de la creación es el mundo inferior, el mundo en el que el hombre realiza su obra de llevar el plan de Dios a un buen término, a un mejor camino. Y únicamente cuando se atienden los intereses de la humanidad es que los cielos y los seres celestiales justifican su existencia. Dice el Sanedrín 93a que los justos son superiores a los ángeles del cielo. Incluso Salmos también dice lo mismo, también Hebreos también dice lo mismo, que los justos, especialmente los hombres que son justos, son superiores más que los ángeles. Ahora vamos al texto 9. El texto 9 dice lo siguiente. Dijo también Dios, júntese las aguas que están debajo de los cielos. Ya vimos anteriormente que era diferente con el verso 8. Ahora el verso 9 dice Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Ahora, ver que Génesis 10:25, ahora en Job 38:6, Ezequiel 38:12, y según Ezequiel 28:13 al 14, que habla acerca de lo que es el ángel del mal, en ese mismo monte, Abraham puso su hijo a Isaac sobre el altar. O sea, en el mismo lugar, en ese lugar seco, el primer lugar seco que existió, según la escritura, en ese mismo lugar que es el pico más alto, creo, en ese momento de la Biblia, en el mismo monte, Abraham puso su hijo Isaac sobre el altar. En ese sitio, Salomón edificó el primer templo que se le fue dado a Dios. En ese mismo monte, el Hijo de Dios fue sacrificado para redimir el pecado de Adán y para limpiar el mundo de toda iniquidad. Y a ese lugar el Mesías, Jesús, volverá para levantar de nuevo el reinado de David como rey y gobernar sobre toda la tierra. Es bien interesante que en ese primer lugar seco que hubo cuando las aguas comenzaron a ponerse en su lugar, el primer lugar seco que hubo fue donde Abraham iba a sacrificar a su hijo, donde Salomón edificó, donde Jesucristo iba a ser crucificado, donde fue crucificado. Es bien interesante que todo se va dando paso a paso. Ahora, según Rambam o Maimbones dice, y que se haga visible la tierra seca, cuando ya se comenzó a ver ya la tierra seca, la tierra había sido creada el primer día, según el texto del verso 1, pero no fue visible, sí se creó, pero las aguas lo cubrían. Entonces ya cuando la tierra comenzó a verse, pero no fue visible, sino que estuvo seca hasta que las aguas recibieron órdenes de reunirse en sus áreas designadas. O sea, las aguas durante Dios no los puso en su lugar, siempre estuvieron cubriendo la tierra. Pero aún las aguas obedecen. ¿Y qué fue lo que hicieron? Ubicarse en el lugar, esperando la orden de Dios para ubicarse en el lugar que Dios les iba a designar. Así que, como les dije en la clase, las teorías de ese mundo pueden decir que ¿cómo se llama? Que el continente de Oceanía no estaba ahí, que estaba pegado, que el Madagascar no estaba ahí, que anteriormente estaban aquí, y que por cierto, lo que la ciencia dice, eso es. Pero lo que la escritura dice es que cada quien, y según vimos en el texto de Pedro la vez pasada, ¿verdad? En el capítulo 3, segunda carta de Pedro, capítulo 3, que todo lo que el universo y la tierra y el mar y ríos están en el lugar que Dios les designó desde el principio de la creación. Y nada se ha movido hasta el día de hoy
porque Dios no lo ha permitido. Todo está en su lugar tal cual Dios lo creó. Entonces, según esto, la tierra, el agua desde un principio estuvo cubriendo la tierra seca, pero exactamente hasta el día tercero es cuando Dios da la orden que el agua se separen y les designa un lugar en especial. Y esos son los mares, los grandes océanos que tenemos hasta el día de hoy, donde Dios los ubicó, ahí están. Y la tierra seca, los continentes que están, o los países en el cual vivimos, son los que Dios designó que esta fuera la tierra seca y que son las áreas designadas para la reunión de las aguas y también para la reunión de la tierra seca. Así que nos quedamos hasta aquí en el día de hoy y espero pues la próxima clase, pues vamos a partir del verso 10 a ver hasta dónde llegamos en este estudio. Así que los dejamos acá. ¿Alguna pregunta o algo que quiera añadir?